Uno de los procesos que mayor controversia suscita en los distintos foros de opinión social es la recuperación o ampliación de la cubierta arbórea de nuestros montes mediante el uso de repoblaciones forestales. Esta actividad, como cualquier otra a gran escala, se cobra su correspondiente tributo, pero hay que desterrar las afirmaciones generalistas e infundadas que sostienen que las repoblaciones solo han aportado efectos negativos al panorama forestal español. Aunque gran parte de las repoblaciones forestales en nuestro país fueron realizadas con carácter protector, a lo largo de este capítulo mostraremos aquellas cuyo único objetivo es la producción de madera. El paso ininterrumpido de civilizaciones por la península ibérica acarreó, además de avances técnicos y culturales, el comienzo de la regresión del bosque peninsular, muchas veces de forma vertiginosa. Un ritmo frenético de talas y desembosques se apoderó de los montes que rodeaban pueblos y ciudades, y lo que antes era un manto continuo de árboles se convirtió en interminables campos de cultivos y pastos para el incipiente ganado. Además, la explotación minera requería ingentes cantidades de madera. La leña y el carbón vegetal eran utilizados como los únicos combustibles, y el desarrollo urbano de las ciudades se realizó a expensas del bosque. Por si esto fuera poco, la ganadería también necesitaba de los originales territorios del bosque para su expansión y mantenimiento. La mesta y sus millones de cabezas de ganado lanar dejaron durante más de 500 años una profunda herida en los montes. A finales del siglo XV, con una población de 9 millones de habitantes, el descubrimiento de América supuso para España un episodio histórico que necesitaba de enormes cantidades de madera de primera calidad para la construcción naval. Robles para las cuadernas de los barcos y pinos para los mástiles fueron las especies más solicitadas. En el momento de máximo esplendor de la flota del Imperio, a finales del siglo XVI, se tuvieron que talar 5 millones de árboles para conseguir un arqueo de 300.000 toneladas de madera. Al bosque todavía le esperaba una última contienda. A partir de mediados del siglo XIX, la decisión política de las desamortizaciones, realizadas para engrosar las maltrechas arcas del Estado, pusieron en venta 7 millones de hectáreas de montes, de los cuales 5 millones eran públicos. Muchos de los bosques que habían sobrevivido a cientos de años de guerras, roturaciones e incluso a la mesta, pasaron a manos particulares con un futuro bien previsible: su corta o su roturación. Ante este panorama, la recién creada Ingeniería de Montes manifestó su preocupación ante el impacto tan negativo que tendría su venta, ya que la pérdida de vegetación en las cabeceras de los ríos acarrearía continuos desbordamientos. Las previsiones, desgraciadamente, se confirmaron, y en 1869 el río Júcar sufrió una de sus peores crecidas. Le siguieron las del Guadalentín, Ebro, Jiloca y Ter, que además de las pérdidas materiales, dejaron innumerables víctimas. En todos los casos, la causa de la catástrofe era la misma: la pérdida sistemática de los bosques en la cabecera de los ríos. Ante la presión generada, se nombran las primeras comisiones de repoblación. En 1890 se crean las Brigadas de Ordenación Forestal, y en 1901 las divisiones hidrológico-forestales, que comienzan a actuar en diferentes cuencas que tenían un pasado catastrófico, logrando mitigar la acción de los fenómenos torrenciales. En octubre de 1935,
el gobierno republicano aprobó la Ley de Creación del Patrimonio Forestal, uno de cuyos objetivos era precisamente favorecer la repoblación con especies de crecimiento rápido. La guerra civil impidió la aplicación de la ley, pero la dictadura franquista se encargó de acometer un ambicioso plan de repoblaciones ampliamente criticado, tanto por las especies elegidas como por los métodos utilizados para llevarlas a cabo, pero que sin duda supuso un revulsivo para los maltrechos montes españoles. Este plan, desarrollado por los ingenieros de montes Joaquín Jiménez Embún y Luis Ceballos en 1939, partía de la posibilidad técnica de invertir el proceso de degradación forestal mediante la repoblación con pinos, dando a estas masas en muchos casos una función transitoria como formadora de suelo para especies más exigentes y de esta manera recuperar los bosques de frondosas en los lugares donde existieran suelos dispuestos a admitirlas. Las autoridades franquistas se quedaron solo con una parte del plan y eliminaron del mismo a los padres de la idea, repoblando exclusivamente con pinos. La utilización de maquinaria pesada para los aterrazamientos no estuvo exenta de grandes críticas a la actividad forestal. A partir de la década de los 70, la actividad forestal en manos de Licona continuó desarrollando políticas de repoblación hasta la transferencia completa de la gestión forestal a las comunidades autónomas. De esta manera, entre 1940 y 1995 se repoblaron 4.200.000 hectáreas. El bosque español cuenta así con uno de los escasos periodos en que no pierde terreno forestal. Hoy, la mayor parte de la madera que abastece la industria de primera transformación procede de grandes repoblaciones, extensos bosques artificiales cuyo objetivo principal es la producción de árboles. Una incesante entrada de madera y su posterior transformación debe ser capaz de satisfacer la demanda actual del mercado. Las cintas transportadoras trasladan a través de un laberinto de caminos la madera necesaria para el abastecimiento de las fábricas. Fábricas cuyos gigantescos estómagos son capaces de digerir día y noche cientos de toneladas de madera, ajenas al bosque del que proceden. Mientras que las necesidades de madera y celulosa sigan siendo las actuales, las repoblaciones productoras son imprescindibles. Una de las especies que más contribuye al abastecimiento de madera para la industria de desintegración es el eucalipto. Sobre esta especie se ha dicho de todo, desde invasora hasta oportunista. Lo que sí es cierto es que detrás del eucalipto existe una industria de primera transformación que genera riqueza. Un claro ejemplo de ello ocurre aquí, en Galicia, donde el eucalipto se ha convertido en el protagonista de su paisaje. Ajeno a la polémica, el eucalipto blanco, o Eucalyptus globulus, se desarrolla en Galicia y en gran parte de la cornisa cantábrica, gracias a su adaptabilidad y a las favorables condiciones climáticas. En España, los eucaliptares cubren un total de 450.000 hectáreas, lo que representa un escaso 3,5% de la superficie forestal de toda España. Sin embargo, son capaces de producir 2,8 millones de metros cúbicos, es decir, más de un 25% de la producción media nacional de madera,
cifrada en unos 11 millones de metros cúbicos al año. Aún así, la demanda actual de la madera de eucalipto para la industria española de pasta de celulosa es de 4,3 millones de metros cúbicos, lo que significa que nuestro país tiene un déficit de 1,5 millones de metros cúbicos, que han de importarse de otros países. Diferentes viveros producen las especies que los propietarios y las industrias reclaman para sus plantaciones. Desde su llegada a los montes españoles, las variedades tanto del eucalipto blanco de aquí, de Galicia, como del eucalipto rojo instalado en el norte de Huelva, han sido estudiadas, seleccionadas y manejadas para aumentar sus rendimientos y hacerlos más resistentes a sus plagas naturales. De las estaquillas se cortan los brotes del primer año y, cuidadosamente podadas, se convertirán en unos aventajados gigantes del monte. La plántula se selecciona de árboles llamados plus por su especial adaptación y rendimiento. Velocidad de crecimiento, menor proporción de copa, menor cantidad de corteza, rectitud o capacidad de brotar de cepa son algunos de los requisitos para que un eucalipto sea el elegido como padre de una nueva generación. El control de la calidad de las plantas es básico para que prospere una siembra cuya recolección se va a hacer como mínimo a una docena de años vista. El proceso ha alcanzado tal dimensión que salvaguardar la salud del eucalipto y mejorar su producción se ha convertido en prioritario para las empresas del sector. Los centros de investigación manipulan genéticamente la especie no solo para aumentar su crecimiento y cualidades específicas, sino también para mejorar su adaptabilidad y resistencia a enfermedades y plagas. Este proceso pasa por una selección inicial de la semilla. Para ello se mantienen unas parcelas de ensayos genéticos, 8 en el suroeste y 7 en el norte, donde se encuentran unos 95.000 ejemplares en experimentación, que representan la totalidad de las procedencias del área de distribución natural del eucalipto, Australia y las islas de Bass y Tasmania. Antes de la plantación, se prepara el terreno con tractores oruga, capaces de realizar un subsolado que esponja y airea la tierra. Entre 600 y 800 plantas se colocan por hectárea, con un espaciamiento que dependerá de factores como la calidad del suelo, las necesidades de la mecanización posterior o las características de la masa deseada. Al año siguiente, los futuros árboles comienzan a adueñarse de los caballones y pasarán tan solo entre 12 y 15 años para que la plantación pueda ser cortada. Sin haberle siquiera dado tiempo a ser un aprendiz de bosque, los árboles se talan
aunque pocas especies como esta, con tan efímera vida, son capaces de igualar su producción. Se cortan a hecho, es decir, la parcela entera, como si la motosierra del operario fuera la hoz del agricultor. No se discrimina ninguno, ni por altura ni por diámetro. Todos pertenecen a la misma cosecha. La homogeneidad de los fustes, la escasez de ramas y la eficiencia del descortezado en verde ha favorecido la aparición de procesadoras que minimizan los trabajos de campo, abaratando además los costes. Al descortezar y trocear en el monte, los residuos se pueden triturar posteriormente en el lugar y el suelo vuelve a recuperar parte de los minerales empleados para el crecimiento del árbol. A partir de aquí, comienza su viaje a una planta de fabricación de pasta de celulosa, destino de la mayor parte de la producción de eucaliptos. Aunque no es esta su única utilización, ya que cada vez más otras industrias, como las del aserrado, tableros de fibras, tableros de partículas, parquets, o esta de tableros contrachapados, elaborados con chapa de desenrollo, demandan madera de eucalipto. Aquí se utilizan troncos de grandes dimensiones, por encima de los 40 centímetros, para extraer de ellos las finas chapas con las que, adheridas unas a otras, se obtienen tableros de contrachapado de eucalipto. En el País Vasco, las plantaciones forestales comenzaron a desarrollarse durante el primer tercio del siglo XX, no sin antes ensayar la viabilidad de más de 20 especies diferentes como ciprés de Lawson, pino oregón, pino laricio o incluso algunas especies de eucalipto. Sin embargo, a diferencia de Galicia, aquí la especie elegida debido a su respuesta productora fue el pino radiata. Con una superficie en torno a las 150.000 hectáreas, aporta anualmente algo más de 1,5 millones de metros cúbicos de madera. La lamentable situación en la que se encontraban los montes del País Vasco a mediados del siglo XIX propició que políticos, técnicos y propietarios particulares acometieran una intensa labor repobladora. En 1918, la provincia de Vizcaya estaba desarbolada en un 60%. Ante este panorama y ya en esos años, se comenzó a ensayar con especies de fácil implantación, capaces de resolver el acuciante problema de la demanda de madera de aquel momento. Se utilizó un variado catálogo de coníferas y alguna frondosa, pero al final la especie elegida fue el pino insignis o pino radiata, cuya llegada al País Vasco tuvo lugar de la mano de la familia Adán de Ayarza, quienes en 1860 la introdujeron en su finca de Lequeitio como planta ornamental. Desde entonces este pino, oriundo de la región californiana de Monterrey, cubre una gran parte de las montañas vascas, compartiendo territorio con los ricos pastos de la zona. Al igual que aquí, otros países como Chile y Nueva Zelanda también han introducido esta especie con el único objetivo de obtener madera de forma rápida. Y es muy frecuente que entre estos países y España se realicen intercambios de semillas para mejorar la producción y aumentar la resistencia de la especie a sus plagas específicas. Tampoco se pierde la oportunidad de inocular hongos comestibles en sus raíces para comprobar su asociación y viabilidad, como en este caso, en que el cepellón se ha micorrizado con Boletus edulis.
La preparación del terreno se realiza con tractores oruga y la plantación se lleva a cabo unas veces a máquina cuando el terreno lo permite y otras a mano. Se plantan entre 800 y 1200 árboles por hectárea, espaciados entre 2,5 y 3 metros de distancia entre ellos. Un mosaico de color verde corona unos montes en los que prados y pinos parecen competir por el espacio y donde líneas imaginarias separan las nuevas plantaciones de las que están a punto de ser cortadas. La densidad de plantas que se utiliza para la plantación y que inicialmente favorece su crecimiento, a los pocos años debe descender. Después de 8 o 10 años desde su plantación, se realizan los primeros trabajos silvícolas. Las primeras claras reducen el número de árboles, en algunos casos a la mitad. De esta manera se rebaja la competencia y se favorece el crecimiento del árbol. Todavía fáciles de cortar y de manejar, la madera obtenida será utilizada para las industrias de desintegración, ya sea de tableros o de pasta de celulosa. Más tarde, serán pértigas con sierras las que alivien a los árboles de ramas secas o innecesarias. Una manicura a gran escala modela cada árbol, alejándole de su porte natural, con el único objetivo de producir una óptima madera. Con menores densidades de las iniciales, acicalados por la pértiga y con el mimo que requiere una plantación monoespecífica, cuando los árboles alcanzan edades entre 25 y 40 años, el bosque deja de serlo. Todos los árboles desaparecen sin excepción, incluso los que a pesar de su corta edad han llegado a ser gigantes. Poderosas máquinas arrastran miles de metros cúbicos de madera, que pronto las ávidas fábricas en frenética actividad transformarán en tableros, muebles o pasta de celulosa. Durante los últimos años, la utilización de la madera de pino radiata ha cambiado su destino, ya que si bien originalmente esta madera se utilizaba para pasta de papel, actualmente el 75% del 1,5 millones de metros cúbicos que se producen se utiliza para mueble y carpintería. Durante los próximos años es previsible que el consumo de madera en España aumente paulatinamente. Si nuestros montes no son capaces de producir la madera que consumimos, esta deberá ser importada de otros países. Con las repoblaciones de eucalipto y de pino radiata, no solo paliamos un importante déficit comercial, sino que con su presencia evitamos la corta de bosques primarios. Con lo cual, este tipo de bosque también cumple su papel de bosque protector.